compartir con este tema. En medio de las pruebas, la llenura del Espíritu Santo es importante. En medio de las pruebas, la llenura del Espíritu Santo es importante. Versículo 23 de Hechos capítulo 4 dice lo siguiente: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos al Señor en oración. Dios, cuánto te necesitamos a ti, Señor, y en esta tarde queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda producir lo que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros a través de tu palabra. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. No sé si algunos de los que estamos acá no han escuchado acerca del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo, pero quizás la mayoría lo hemos escuchado. Pero en esta tarde, como yo te decía, que quiero hablarte acerca de en las pruebas y en las tribulaciones es necesario que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo eso? Te lo digo porque Pedro y Juan, que son las personas que llegaron a este grupo de hermanos que estamos leyendo en este momento, Pedro y Juan venían de ser perseguidos ante el concilio. Ante el concilio era un grupo de personas que mandaron a llamar a Pedro y a Juan y que los golpearon, les dieron una golpiza y les preguntaron por qué ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Imagínense ustedes, Pedro y Juan habían tomado tiempo para predicar la palabra del Señor, y entonces ellos por el milagro que Dios dio a través de la curación de un cojo, alguien que no podía caminar por muchísimos años. Pero bueno, ellos llegaron ahí, estuvieron ante el concilio, les preguntaron por qué predicaban en el nombre de Jesús, les pidieron que ellos se callaran, les dijeron que ya no hablaran en el nombre de Jesús, y también les dieron una golpiza, los azotaron, y también en otras oportunidades también los azotaron a ellos. Pero cuando ellos llegaron donde los hermanos, como dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos estaban en medio de una prueba, en medio de una gran tribulación. Y quiero hacerte la pregunta a ti ahora en esta tarde. ¿Estás en medio de algún momento difícil en tu vida? No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, no sabes qué rumbo tomar, no sabes en qué momento llegará la respuesta de Dios a tu vida. Sea lo que sea que tú estés pasando, que pueda hacer que tú digas: Señor, pero yo he rendido mi vida a ti. Todo lo que yo he hecho
es con el fin de cumplir tu propósito. El propósito que hay en mi corazón es agradarte, hacer tu voluntad. ¿Por qué estoy en medio de esta situación? ¿Por qué estoy en medio de lo que estoy pasando? Pero espérate, espera, porque Dios tenía un propósito en medio de la tribulación de Pedro y Juan. Ellos cumplieron el propósito de Dios, estaban predicando la palabra del Señor, habían sanado, bueno, no ellos, el Espíritu Santo, pero ellos habían sido el instrumento para la curación o la sanidad de un cojo. Entonces ellos estaban haciendo la voluntad del Señor, estaban compartiendo del amor de Cristo. Pero aún en medio de esto vino la persecución a sus vidas. Ellos, cuando llegaron a los hermanos, llegaron donde ellos y estaban en plena libertad ya, y empezaron a orar. Y la oración decía lo siguiente: alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verdaderamente esta gente se unió en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste con los gentiles Herodes y Poncio Pilato, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, que con toda pasión, hablen de tu palabra. Si hay algo, jóvenes, que a nosotros no se nos debe olvidar, es que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros, la palabra nos enseña en Corintios de que nosotros somos embajadores del Señor Jesús, somos embajadores del Evangelio. Si alguien debe compartir del amor de Cristo, ese eres tú y ese soy yo. Y estos hombres habían entendido eso. En medio de lo que les estaba sucediendo, ellos estaban compartiendo la palabra del Señor y estaban hablando con denuedo. Pero ellos, en medio de su tribulación, ellos les dijeron: Dios, permítenos, mira las amenazas. Miren lo que dice el versículo 29. Mira sus amenazas. O sea, en medio de esta tribulación, en medio de esta prueba, mira todo lo que estamos pasando, pero concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. Esto me llama muchísimo la atención, jóvenes, porque a veces nosotros lo que deseamos, y es parte de nuestra vida, lo que deseamos es que Dios nos saque de la prueba, que Dios nos saque de la tribulación, que Dios haga algo que se mete en medio de la situación. Y Dios puede darnos la respuesta. Dios puede traernos libertad. Dios puede sacarnos de donde sea que nosotros estemos. Pero muchas veces Dios lo que desea es concedernos la fortaleza para soportar en medio de esa tribulación. Por eso el versículo 29 dice: ahora, Señor, mira las amenazas de esta gente y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El deseo de Pedro y Juan era continuar haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo te insto, te motivo a que el deseo de tu corazón sea, aún en medio de lo que estás pasando y en medio de lo que estás viviendo, el deseo sea: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú, Señor, me bendigas y que me conceda fortaleza, fuerza, nueva visión, que me concedas una pasión por ti, que me concedas un verdadero y sincero amor por ti. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando está el verdadero amor, la pasión, cuando todo está en su lugar correcto, ocurre lo que dice en el versículo 31. Aunque vamos a leer el versículo 30 una vez más. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué parte de este relato tú lees que ellos estaban pidiendo la llenura del Espíritu Santo? Yo no lo encuentro. Ellos no estaban pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban pidiendo pasión, denuedo para hablar la palabra del Señor. Es decir, ellos estaban con el deseo
de hacer lo que Dios quería con sus vidas. Yo quiero decirte algo. Cuando en tu corazón está el deseo de hacer la voluntad de Dios, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los complicados momentos en tu vida, ahí el Señor te va a llenar con su Espíritu Santo. Ahí el Señor te va a bautizar. Si aún tú todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo, ahí el Señor va a llenar tu vida y tu corazón. Una vez más te leo el versículo 31. Cuando hubieron orado, o sea, terminó la oración, el lugar en que estaban congregados tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, lo que ellos pedían se les concedió. ¿Qué era? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Esa era la petición del corazón de Pedro, Juan y todos los demás que estaban ahí. Pero ¿qué es lo que implica leer eso? Que fueron ellos llenos con denuedo para hablar la palabra de Dios. Es ir en contra de las personas que les dijeron cállense por favor. Es aguantar más pruebas, aguantar más tribulación. Muchas veces, jóvenes, en medio de tu tribulación, en medio de tu tiempo complicado, Dios lo que quiere es llenarte con tu espíritu, con su Espíritu Santo, para que tú puedas continuar haciendo el propósito de Dios para tu vida. Yo sé que cada uno de los que estamos acá queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos pedirle al Señor que nos dé capacidad para hacer su voluntad. Y cuando tú estás en esa misma sintonía con Dios, Él te va a llenar con su Espíritu Santo. Y cuando Él te llena con tu Espíritu Santo, ahí entonces tú empiezas a vivir el propósito de Dios para tu vida. Yo quiero decirte de que los discípulos y el relato de Hechos, todo el libro de Hechos que nosotros tenemos en la Biblia, es el relato de los apóstoles y cómo ellos vivieron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y vivían llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma de vivir, jóvenes. Yo quiero motivarte. Puede ser que tú estás acá y tú dices, bueno, yo no he sido aún bautizado en el Espíritu Santo. No te canses, empieza desde ahora a pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Si tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero puede ser que la llama está por apagarse, si no es que tal vez se ha apagado en su totalidad, puedes decirle, Padre, lléname del Espíritu Santo. Tal vez algunos de ustedes, jóvenes, han sido ya bautizados en el Espíritu Santo, pero se han descuidado, se han apartado y tal vez han perdido esa pasión por hablar de Cristo en primer lugar, esa pasión por estar con el Señor, esa pasión por estar en la presencia del Señor, esa pasión por estar delante de Dios en oración, en meditación en su palabra, esa pasión por estar amando a los demás jóvenes, esa pasión por estar amando a los hermanos. Sea lo que sea que ha pasado en tu vida, el Señor está aquí para llenarte con su Espíritu Santo. El Señor está aquí para llenarte una vez más, así como Él llenó a estos discípulos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ocurrió en ese lugar? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? Los discípulos estaban siendo perseguidos, pero en medio de la persecución ellos pidieron confianza, ellos pidieron pasión, ellos pidieron denuedo para hablar de la palabra de Dios. Tú y yo, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tribulaciones, ¿qué debemos pedir? Decirle, Dios, aún en medio de lo que yo estoy pasando, permíteme poder hacer tu voluntad. Permíteme poder seguir adelante, Señor, y cumpliendo tu propósito. Aunque cumplir el propósito de Dios conlleve tiempos de tribulación, aunque eso conlleve tiempos difíciles, yo te aconsejo algo, joven. Continúa cumpliendo el propósito de Dios en tu vida.
Continúa viviendo en la voluntad de Dios para tu vida. Eso fue lo que hicieron estos hombres y estas mujeres, hombres y mujeres. Pidieron y le dijeron: Dios, por favor, concédenos hablar con denuedo tu palabra. Hablar con denuedo la palabra del Señor a estas personas les conllevaba pruebas, les conllevaba tribulaciones. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. El vivir en la voluntad de Dios puede ser que eso nos conlleve burlas de los demás, puede ser que eso nos conlleve momentos complicados, pero no importa, porque ahí Dios te va a llenar con su Espíritu Santo y Él te va a capacitar para vivir para Él. Y en ese momento ya verás que tu petición va a ser cumplida, porque el versículo 31 en la última parte dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, la cual ellos no pidieron, pero le llegó, los capacitó para que ellos pudieran hablar con denuedo la palabra de Dios. Es decir, los capacitó para cumplir el propósito de Dios. Entonces, quiero motivarte esta tarde y quiero decirte en esta tarde que verdaderamente el Señor quiere llenarte con su Espíritu Santo para que tú vivas en la voluntad de Él. A veces no andamos buscando nosotros momentos de gloria con el Señor, pero Él tiene su tiempo, Él tiene sus momentos para llenarnos, para bautizarnos en su Espíritu Santo. Por eso te digo, cuando el deseo es hacer la voluntad de Dios, eso es lo que respalda el Espíritu Santo. Cuando tu deseo sincero es: Padre, yo quiero hacer tu voluntad, el Espíritu Santo te va a respaldar, te va a llenar con su gloria, y entonces vas a ver las peticiones más sinceras contestadas, porque tu petición va a ser hacer la voluntad de Dios. Jóvenes, yo sé que hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo mejor que nosotros podemos decidir hacer. El estar acá es una muestra de tu deseo y de tu pasión por el Señor, de tu deseo por estar con el Señor. Por lo tanto, en esta tarde vamos a orar de que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, y vamos a orar también que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. ¿Te parece? Amén, ¿verdad? Vamos a orar. Padre,